El otro día estaba escuchando un podcast, bueno, ya sé, ¿no? En estos tiempos todo mundo escucha uno, pero en este en particular me llamó bastante la atención porque tenía un invitado que era básicamente una artista callejera. Y en este programa, entre otras cosas, estaban, digamos, hablando de cómo los distintos requerimientos de seguridad en donde las personas no se podían acercar en realidad tanto como solía hacerse en otras épocas, pues básicamente impedía que los artistas callejeros pudieran hacer sus performances, sus actuaciones, donde típicamente un artista podría llegar, poner, digamos, lo que sea que necesite poner en el suelo, sus instrumentos, sus objetos de trabajo, lo que sea, y la gente eventualmente empezaría a aglomerarse, a aglutinarse alrededor de donde se está haciendo la actuación. Y puedes imaginar de que si hubiera una distancia mínima de seguridad donde las personas no debieran estar las unas a las otras en proximidad, pues básicamente eso es prohibitivo y muchos artistas se encuentran en esta situación. No solamente los callejeros, en general no se pueden hacer eventos masivos cuando existen este tipo de restricciones, pero inmediatamente empecé a cuestionarme sobre si existía alguna posibilidad. Para empezar, se sabe que una de las soluciones a las que se han implementado, por ejemplo, en los conciertos, es que en lugar de tener a todas las personas distribuidas de manera aleatoria, como normalmente se podrían poner enfrente de un escenario, lo que hacían era poder poner pequeños rectángulos como si fueran parcelitas en donde las personas podían ir ya sea dentro de mismas familias o amistades y estar seguros que pues mientras no se salieran de esas limitaciones no estarían en contacto con otras personas. Pero eso, digamos, cuando tienes un escenario hacia el frente y todo el público hacia todo lo demás, pues no es necesariamente una distribución óptima. Entonces uno podría pensar como de, bueno, quizá podrías empezar a escribir códigos computacionales en donde tuvieras objetos, donde automáticamente tuvieran la instrucción de que se pudieran desplazar de tal manera de que siempre y cuando estuvieran midiendo cuál es la distancia de separación con respecto a cualquiera de los demás objetos alrededor, moverse en concordancia para que no hubiera digamos, este impedimento de respetar las distancias mínimas de seguridad. Y pues eventualmente podrías llegar a soluciones interesantes dado un cierto número de puntos en tu simulación, pero quizá no era necesario recurrir a las simulaciones computacionales, sino que podríamos simplemente llevarlo a un plano geométrico y utilizar las matemáticas, porque para empezar, genuinamente podrías proponer el problema donde si las personas pudieras modelarlas como puntos dentro de un plano, la pregunta es cómo puedes distribuir una cierta cantidad de puntos de tal manera que siempre se respete una distancia mínima entre todos estos y utilizar la menor cantidad de área posible. De tal manera que si estás en una calle o en un espacio como un parque abierto donde sí se pudieran llevar a cabo estas actividades, las personas pudieran ubicarse en esas posiciones y nunca estar, digamos, infringiendo este tipo de limitaciones. Un cuadrado completo, o sea, funcionaría para hacer este tipo de solución, pero no es necesariamente la solución más óptima. Y si haces unos cálculos de servilleta para poder hacer una demostración al respecto, te darías fácilmente cuenta de eso. Entonces, otra alternativa sería, por ejemplo, utilizar triángulos. En este caso, la distinción completamente sería, por ejemplo, si tuvieras un cuadrado para simplificar, si la distancia de seguridad fuera una unidad, ni siquiera hablar de metros o lo que sea, pero una unidad, un cuadrado de un lado tendría uno en un lado, uno en el otro, y utilizando el teorema de Pitágoras tendrías raíz de 2 que sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Entonces, raíz de 2, pues definitivamente no es igual a 1, entonces estás desaprovechando espacio. Con un triángulo puedes tener un triángulo del tipo que tiene todos sus lados iguales y en todo momento si llenas una superficie con estos triángulos, pues cumplirías con que siempre las personas encontrarían una distancia de separación
de una unidad. Entonces recuerdo que empecé a dibujar triángulos en una hoja de papel, y pronto te das cuenta conforme empiezas a llenar estos triángulos para ver si al menos visualmente representa algún tipo de prueba de que tiene esta distribución óptima, pues te das cuenta de que tarde o temprano empiezas a formar hexágonos. Entonces eso inmediatamente recuerda en cómo cierto tipo de insectos, bueno, de animales, no quiero atreverme a decir insectos porque mis amigos biólogos serían los que tendrían que especificar exactamente qué tipo de animales, pero las abejas son estos animales que por mecanismos de evolución de alguna manera se han encontrado cómo construir las colmenas donde van administrando la miel construida a partir de cera, y por un mecanismo de evolución es bastante fácil de entender cómo pudieron haber optimizado la transferencia de genes de tal manera que aquellas abejas que pudieran distribuir sus alimentos en este tipo de estructuras pues estarían optimizando una mayor cantidad de alimento con respecto a una determinada superficie. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza donde mediante el mecanismo de evolución se llegan a este tipo de optimizaciones. Entonces, inmediatamente el problema en cuestión es ahora cómo lo vas a hacer para poder distribuir estos hexágonos de tal manera que una de las maneras más viables de hacerlo sería hacer una circunferencia y simplemente determinar cuál es el ángulo al cual tendrías que poner los puntos, los 6 puntos que determinan un hexágono, para poder hacer la construcción de los triángulos y de alguna manera poder especificar a través de pintura o círculos plásticos o de alguna manera dónde tendría que colocarse en las personas. Y eso inmediatamente me recordó la ocasión en la que cuando estaba antes de la universidad, en alguna ocasión me solicitaron junto a mi equipo de trabajo que plantáramos árboles, en este caso eran cítricos, eran limones y naranjas, y básicamente acudimos a personas que supieran al respecto. Nosotros no sabíamos cómo resolver esa situación, y para nuestra sorpresa, las personas que se dedicaban a cultivar y a cosechar este tipo de productos agrícolas tienen técnicas donde más bien con muy limitados instrumentos pueden determinar, por ejemplo, cómo hacer una retícula, en este caso cuadrada, para poder aprovechar de manera más eficiente la luz solar en sus cosechas y orientarlos de acuerdo a cómo el sol va a poder aparecer. Y la manera en la que lo hacen, lo sepan o no, es a través de las llamadas ternas pitagóricas. Ternas pitagóricas es el conjunto de números enteros, en este caso, cuya suma de cuadrados es igual a otra. En este caso, el mínimo es el más conocido, o más bien lo que puede ser solución a el teorema de Pitágoras, siempre elevado al cuadrado. La terna pitagórica mínima sería los números 2, 3 y 5. Simplemente haz las cuentas de elevar al cuadrado y sumarlos y ingresarlos al teorema de Pitágoras y te darás cuenta que es una solución. De tal manera que si tú haces eso, tú tendrías un ángulo recto, porque es de acuerdo a un triángulo de esta naturaleza. Entonces lo que la gente hace en los cultivos es que tienen una cierta vara de medir o una cierta cuerda o lo que sea, no importa en realidad el tamaño, pero ya que tienes una unidad de medida, ese puede ser, digamos, el equivalente a 2, y clavar una estaca en la tierra, luego dar los pasos necesarios para que ahora sean 3, y siempre y cuando entre los extremos de estas cuerdas ahora sean 5 unidades, vas a estar conformando un triángulo rectángulo, y así garantizas que tienes un ángulo de 90 grados con el que puedes cultivar toda una superficie. Entonces, cuando estás en el campo, normalmente, típicamente, eso no es siempre así, pero puedes pensar que la manera en la que se encuentran las parcelas pueden ser cuadrados o que se puede conformar de cuadrados, por lo que una distribución así tiene sentido. Pero si tú estás haciendo un performance, una actuación, normalmente sería o un círculo o un semicírculo, de tal manera que esta solución no sería la óptima. Entonces, a la hora de recurrir a estos hexágonos para poder tener esta superficie aproximadamente circular, insisto que el problema sería ahora cómo utilizar elementos básicos
como cuerdas y algún tipo de instrumentos de esa naturaleza para poder encontrar los ángulos. Si ya expliqué cómo se pueden construir los 90 grados, ¿cómo puedes construir los 60 grados que requieres para 6 veces 60 hagas los 360 que conforman una circunferencia, dividiendo de maneras iguales cada uno de estos segmentos? Entonces uno tendría que recurrir a igual matemáticas básicas y construir una ecuación de esa manera, de tal manera que una vez que planteas las ecuaciones de un triángulo que cumpla con esas condiciones, puedes dividir el triángulo, digamos, a la mitad y tener una unidad y luego, o más bien media unidad en una de las bases y una unidad en la otra, y calcular cuál tendría que ser la altura, y eso pues básicamente te determina cuál es la solución de esa ecuación, ¿no? Entonces, si uno hace los cálculos con 1, 2 y la variable en cuestión, te quedaría algo así como raíz de 3. Yo sé que no es un número, no vas a poder medir raíz de 3 en una cuerda, pero pues si básicamente calculas aproximadamente cuál es el número real que corresponde a eso, dirías, ok, más o menos puedo hacer una cuerda que aproximadamente tenga esa distancia y puedo replicar el mismo proceso para poder construir estos ángulos de 60 grados en una circunferencia que de antemano ya tenga la distancia, en este caso de 2 unidades, porque con respecto al centro del círculo tendrías una unidad y otra unidad. Entonces simplemente tienes que resolver cuáles son los otros 4 puntos de ese círculo. Entonces una persona que tenga, digamos, esos conocimientos básicos o esas herramientas básicas podría llegar a un escenario, poner una circunferencia de seguridad y a partir de eso llenar todo el espacio de hexágonos construidos de esa manera, colocar marcas en cada uno de esos puntos y en todo momento garantizar, bueno, con las debidas instrucciones, invitar a que a las personas se vayan acumulando o conglomerando únicamente en estos puntos donde previamente habrías especificado esas posiciones, y así podrías llevar a cabo con toda la seguridad requerida, digamos, eventos públicos no tan masivos como solían hacerse, pero si una plaza pública estuviera completamente vacía y con los debidos permisos para llevarlo a cabo, tú podrías utilizar matemáticas para demostrar que estás respetando completamente la ley. Entonces, irónicamente, y no estoy, digamos, queriendo decir nada despectivo al respecto, pero quizá muchas personas habrían dicho en algún momento, ¿sabes qué? Las matemáticas no son para mí, nunca me va a servir para nada en la vida, yo mejor me voy a dedicar al arte, y pues no puedes escapar de eso, ¿no? Es mucho más conveniente aprender de ambas disciplinas, porque por más que te dediques a una actividad donde pudieras pensar que no existen las matemáticas, siempre puedes hacer uso de ellas para tu actividad del día a día. Entonces esta sería una aplicación donde no es algo abstracto, sino simplemente a partir de estas formulaciones abstractas puedes construir soluciones prácticas que tendrían un impacto en la vida de todos los artistas callejeros o el tipo de artistas que sean, ¿no? Pero el punto aquí es cómo se utilizan las matemáticas para que en el futuro, cuando tengamos distintos problemas de esta naturaleza, no solamente recurriríamos a las 2 dimensiones. Imagina que eventualmente tuviéramos la capacidad para tener distribuciones tridimensionales. Yo sé que eso suena un poquito más complejo, pero también se tienen otro tipo de elementos geométricos, no solamente en 2 dimensiones como lo que ya mencioné, cuadrados, triángulos, hexágonos, etcétera, sino que se han planteado las demostraciones de teoremas que prueban qué figuras tridimensionales son capaces de llenar completamente el espacio tridimensional. El ejemplo más trivial sería el cubo. Tú puedes llenar un espacio de muchos cubos, de tal manera que si tuvieras un concierto en el futuro, en una estructura arquitectónica interesante, pues las personas estarían ubicadas en las aristas de los cubos y el espacio en cuestión fuera ese, ¿no? Pero también tendríamos que tomar en cuenta que hay muchas otras estructuras geométricas que matemáticamente se han demostrado que cumplen con esa propiedad, y ya sería cuestión del interés de cada quien que le investigue sobre ese tema. Pero también no nada más es interesante las soluciones que tienen los mismos lados iguales por cuestiones de seguridad. También hay
estructuras o figuras bidimensionales, que el interés es más estético en este caso, y de hecho el término se conoce como teselado. Y el teselado básicamente hace referencia a cómo tiene que ser una figura geométrica que sea capaz de llenar toda una estructura bidimensional, y típicamente es lo que puedes encontrar en cómo son los bloques que construyen ciertas calles que están a base de piedras, por ejemplo, caminos de piedras. En el antiguo Egipto o en el Cairo tenían un teselado muy particular que tenía condiciones geométricas bastante interesantes que reflejaban la estética de ese entonces. Pero hoy en día tú puedes ir a alguna ciudad colonial donde a lo mejor en lugar de tener pavimento tienen bloques como si fueran rompecabezas, pero no necesariamente las piezas son las que podríamos asociar a un rompecabezas, sino un teselado que sea la misma figura geométrica de alguna forma y que pueda cubrir toda una superficie con la misma forma, de tal manera que si se construyen a partir de un molde, por ejemplo, ya independientemente de cuál es el material, de todos modos puedas comprar bastantes unidades de ese material y rellenar toda una superficie. Entonces podemos hablar entonces de las 2 dimensiones y las 3 dimensiones, pero hay también desde el punto de vista matemático soluciones interesantes para espacios de más dimensiones, 4, 5, pero eso quizá a lo mejor no tenga una utilidad práctica en este momento, pero era importante mencionar que eso existe. Entonces, ¿conocías ya cuáles eran los problemas actuales sobre los artistas callejeros? ¿Te habías planteado cuáles eran las posibles soluciones utilizando matemáticas? ¿O habías cuestionado si en el futuro será posible llevar a cabo, digamos, presentaciones artísticas donde combinen el arte y las matemáticas a partir de este tipo de estructuras? Bueno, yo soy Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas en el CERN y divulgador científico en This Charming Quark. Coméntame qué te pareció el tema y gracias totales.